estas profecías que se van a cumplir y se están cumpliendo precisamente en la época y en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Este último capítulo de Daniel contiene grandes porciones de diferentes profecías y repito, todas relacionadas con los últimos tiempos. Vemos nosotros rápidamente como en el versículo 4 dice, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Versículo 9, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muy bien, a ver, mucha atención. Este libro fue escrito hace 2600 años. Y las profecías que están escritas en Daniel, el Espíritu Santo le dijo, van a pasar 2600 años en la historia y nadie las va a entender. Ni tú, Daniel, tampoco las vas a entender, porque Daniel no las entendió. Pero cuando llegue el tiempo en el que Dios considera que ya estamos posiblemente en los finales tiempos, en la última generación, entonces el Espíritu Santo le va a quitar el candado. Sellado significa que nadie puede abrirlo, están selladas. Cuando se sellaba un documento, antiguamente se le ponía un candado o se le ponía un sello con el anillo del rey o de la persona que lo mandaba y nadie más que el destinatario lo podía abrir. Entonces, si estamos nosotros en los últimos tiempos, significa que el Espíritu Santo nos va a comenzar a dar ya no más revelaciones. Escuchen con mucho cuidado, ya no hay más revelaciones. La Biblia es un libro revelado que ya no se le puede agregar ni quitar nada. Si tú dices que tienes una revelación nueva de Dios, ponle 2 de Pancho 2:1 y pégaselo a la Biblia. O está revelado toda la voluntad de Dios o no está revelada o le falta. Lo que necesitamos es iluminación sobre lo que ya está revelado. A ver si me van entendiendo. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para que entendamos lo que ya se encuentra revelado. Los 66 libros de la Biblia forman un compendio, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Entonces vamos a ver, hay que entender esto, ¿verdad? Porque ya no hay revelación progresiva. La revelación ya fue sellada. Ahora hay iluminación progresiva. Por ejemplo, este versículo que acabamos de leer en Daniel, versículo 4, capítulo 12, dice que el conocimiento aumentaría en los últimos tiempos. Y en el siglo pasado, en 1902, se hizo la primera tentativa de volar. En 1906, brincamos desde Adán hasta el siglo XX, del burro al motor de gasolina. Hasta 1906, Henry Ford diseña el primer carro modelo T que corría 25 kilómetros por hora. En 1929 se descubre la penicilina por Alejandro Fleming. En 1945 la desintegración del átomo, el uranio 235, con el cual se forma la bomba atómica con el plutonio, que son los elementos de la bomba atómica. 1954 se bota el primer submarino atómico. 1979 la primera plataforma espacial. 1969 aterrizamos en la luna. 1970 la primera comunicación a través de las redes espaciales, de las telecomunicaciones satelitales. Y 1980-90 las internet, las computadoras. Y de los 90 a nuestros días. ¿Qué nos sorprende? Estamos en una época cibernética, que el chip, que el iPad, que el iPhone 5, que el iPhone 7, que el iPhone 8, etcétera, etcétera, que tu computadora de hace 2 años ya es obsoleta para ahorita. Es increíble el avance de la tecnología. Y precisamente este avance en el que nos encontramos es una prueba de que Daniel 12:4 se cumplió. En los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Lo que no se descubrió en 5000 años, se descubrió en el siglo XX.
Increíble que lo que no se descubrió en tantos siglos, en menos de 50 años se haya descubierto: la televisión, el chip, el rayo láser, la lavadora, el cine, el radio, todo en el siglo XX, el siglo pasado. Daniel, en los tiempos del fin, el conocimiento aumentará. Este es solamente una cucharadita para que nos demos cuenta cómo tenía que pasar todos los siglos para que conforme vayamos avanzando, vayamos entendiendo las profecías de la Biblia. Vamos a ver la gran tribulación, que es con la que inicia Daniel 12, la resurrección de los muertos y las profecías para el fin de la humanidad. Vamos a darle lectura pues a Daniel 12 e inicia con estas palabras: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esta frase, aquel tiempo, es la palabra et, que es la palabra griega kairos, que es un tiempo determinado. Para que me entiendan, si yo tengo un calendario aquí ante ustedes, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Este calendario es una cronos, viene el griego cronos, cronología. Entonces, la cronología es la que abarca un calendario. Por ejemplo, ¿cuál es tu cronología para el año que entra? Bueno, el 15 de septiembre es el grito de la independencia. El 15 de septiembre ya no se le llama cronos, se le llama kairos, porque es un día especial del cronos. El 5 de mayo, la batalla de Puebla, es un kairos. El día de tu cumpleaños es un kairos, es un et en el hebreo. Es una fecha específica donde algo tiene lugar. Entonces, estas son las dos palabras que se usan en la Biblia: cronos y kairos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, cuando se les aparece Cristo a los apóstoles para ascender al cielo, le estaban preguntando: ¿cuándo será el reino? Dinos más información del futuro. Y Cristo les contesta: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Y si esas dos palabras, tiempos y sazones, en el griego es los cronos y los kairos, que le pertenecen a la soberanía de Dios. Entonces podemos tener un cronos más o menos para poder entender, pero el día y la hora de Cristo es un kairos. Por eso nadie lo sabe, ni los ángeles, porque es un día especial, va a ser una hora especial, un mes, un año especial, cuando Cristo nos arrebate y millones de seres humanos desaparezcamos y nos vayamos con Él en el cielo. Y adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Ese va a ser un kairos. Entonces, ¿por qué? Porque los kairos no los conocemos, tenemos el cronos. Más o menos sabemos que ahorita acabamos de hablar en la segunda conferencia acerca de la invasión islámica. Viene ahorita una guerra de Rusia, Irán y China contra Estados Unidos. Van a comenzar a lanzar misiles. Corea del Norte también ya está listo para lanzar misiles contra Japón y contra Corea del Sur y contra Estados Unidos y contra Israel. Está hirviendo, es una olla hirviendo el Medio Oriente. Sabemos que va a haber unas guerras, sabemos que la iglesia va a desaparecer antes, sabemos que el anticristo va a firmar un tratado y que ahí se inicia la gran tribulación o los tiempos de angustia, que a los 3 años y medio el anticristo va a violar el pacto. Segunda de Tesalonicenses 2, Daniel 9:27, y después viene la persecución, y después viene la segunda venida, la batalla de Armagedón, el milenio, la nueva Jerusalén y la eternidad. Todo este panorama cronológico está en la Biblia, y así es como va a aparecer, pero las fechas no las sabemos. No tenemos los kairos, le pertenecen a la soberanía de Dios. Muy bien, una vez estableciendo esto, cuando dice el Espíritu Santo, en aquel tiempo, está el Espíritu Santo refiriéndose a 7 años que ya estudiamos en Daniel 9, que se conoce como la 70 semana de Daniel. 7 años que le faltan a Israel, no a la iglesia. 7 años que le faltan a Israel para que Dios
termine su plan con ellos, no con nosotros. Israel está aquí, la iglesia está acá. No podemos mezclar a Israel con la iglesia, ni la iglesia ha tomado el papel de Israel. Esta herejía se llama la teología de reemplazo, que la iglesia tomó el lugar de Israel de ninguna manera. Para eso se escribió Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos del Nuevo Testamento donde Pablo explica que Dios no ha acabado con Israel. Simplemente están ahorita ahí en la banca del Barcelona, ¿verdad? Y cuando el final contra el Real Madrid, cuando se aviente, entonces todos los que están ahorita de plantilla en el América, si le quieres llamar así, ¿verdad? Toda la banca entra al campo y los jugadores se van a otro lado. Entonces todo Israel ahorita está en la banca. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesucristo. Muchos de los judíos se están convirtiendo, se llaman mesiánicos. Están aceptando a Yeshua Mashiach como su Salvador. Pero en general, tú vas a Israel y ves, ¿verdad? Todos los rabinos con sus trenzas y vestidos de negro y con sus sombreros y metiendo versículos del Antiguo Testamento, del Talmud, del Mishnah, en el muro de los lamentos, orándole a Jehová, pero rechazando a Jesús, no creen en el Mesías. Todos ellos están endurecidos. Dice 2 de Corintios capítulo 3 que cuando se conviertan, las vendas se les caen de los ojos y pueden ver a Jesús como ese Mesías que están esperando y que desgraciadamente va a ser el anticristo, que los va a engañar y los va a perseguir y va a matar a miles de ellos. Entonces, este tiempo de los 7 años que le falta a Dios con Israel, en estos 7 años que se encuentran en Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19, casi todo el Apocalipsis son los sellos, las trompetas y las famosas copas. Entonces, todos estos juicios de Dios son contra Israel. ¿Por qué? Porque estos juicios sonarán al final, dice Ezequiel 39 y Apocalipsis 19, que después de que estos juicios caigan, Israel, Zacarías 12, Zacarías 14, se va a convertir a Dios. Y verán al que traspasaron, así comienza Apocalipsis 1, 8 y 9, verán al que traspasaron y habrá gran tribulación y lamentarán y se golpearán y se jalarán los pelos y dirán en aquel día cómo fuimos tan tontos de haberle dicho a Pilato, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y si tú crees que ellos son los culpables del problema de Jesucristo, te equivocas, porque lo que puso a Cristo en la cruz fue tus pecados y mis pecados. Y cuando tú rechazas a Cristo, tú formas parte de este grupo que dijo, crucifícalo. Ese hombre colgado en la cruz no tiene que ver nada en mi vida. No quiero que te metas con mi matrimonio, no te metas con mis hijos, no te metas con mi futuro. Déjame, Jesús, no hay ningún problema. Dios, Jesús te deja. Pero en la tribulación tú te encontrarás con Él. Y si te mueres antes, será para toda la eternidad, la condenación eterna. En aquel tiempo se levantará Miguel. Vemos que en este tiempo de la tribulación, de los 7 años, que la Biblia profetiza, que viene sobre la nación de Israel y sobre muchas naciones del mundo también, pero la iglesia no puede estar ya aquí, porque somos sacados antes de los 7 años, tal vez un año antes, no sabemos, o 6 meses antes, o 2 años antes, y después comienza la tribulación. Tampoco sabemos el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia, solo Dios la sabe, pero vamos a desaparecer millones de personas en el mundo entero. Entonces, cuando dice la Biblia, en aquel tiempo se levantará Miguel, vemos que en el tiempo de la tribulación, el arcángel Miguel, que es el jefe de las huestes de Dios, se va a levantar y va a proteger, Apocalipsis capítulo 12, va a proteger a Israel en la ciudad de Petra. Petra se encuentra al sur de Jordania. Los que nos acompañaron a Israel hace algunos años, se acuerdan que fuimos a Petra. Y cuando tú llegas a Petra, te bajas del carro y hay como un pasadizo donde nada más caben, yo creo que es un caballo así puesto, 2 caballos a lo mucho, de lo angosto que está, y puras rocas impresionantes. Y es como 1 kilómetro, como 1,5 kilómetros, es como una milla
1609 metros, así, y llegas, y cuando llegas al final te encuentras a una ciudad labrada en las piedras, en la montaña, una ciudad labrada en las rocas. Se considera una de las maravillas del mundo, la ciudad de Petra. Y es impresionante. Bueno, me acuerdo que hay cantidad de árabes, ¿verdad? Y con camellos y todo. Me acuerdo que a mi hija Salén me la querían cambiar por 15 camellos. Y ahí traigo todo, aquí en el iPhone todavía traigo el video, ¿verdad? Cuando se acercó un barbano, oye, paisano, que por aquí, que le dije, ni 500 camellos, le dije. Pero allá todavía te doy un chivo por esto, y hay mucha gente que va y vende a sus hijos, y los venden por 50 borregos, y por 4 camellos, y 10 camellos, ¿verdad? Pero llegando, esa güerita, 15 camellos le ofrezco, 15 camellos, báñate, le dije. Bueno, entonces esta ciudad, de acuerdo al profeta Isaías, va a proteger, ahí van a huir los judíos, que a los 3 años y medio, cuando el anticristo inicie la tribulación, Cristo les advirtió. Vayamos a Mateo 24 y veamos la advertencia que Jesús les hace a los judíos, nada más. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea, la abominación desoladora es el anticristo, que ya vimos que se menciona en el capítulo 8 de Daniel, el capítulo 11, y lo vamos a ver otra vez en el capítulo 12. Cristo le está diciendo a los judíos, cuando ustedes vean que el anticristo, en este tiempo, el templo judío ya fue reconstruido. Porque el templo judío ahorita está debajo de la mezquita de Omar en Jerusalén. Si tú vas a Jerusalén o en las postales que has visto, vas a ver una cúpula dorada grandísima. Esa cúpula dorada que sobresale en la ciudad de Jerusalén se llama la mezquita de Omar, porque uno de los musulmanes, se me fue el nombre del que la construyó en el año 640 y 650 después de Cristo. Ahí donde está la cúpula, debajo de la cúpula se encuentra el templo que en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito llegó a Jerusalén cumpliendo la profecía de Cristo, en Mateo 24 no quedará piedra sobre piedra, llegó el general Tito con una legión romana, mandado por el emperador Vespasiano, que era su papá del general Tito, y arrasó con Jerusalén. Entonces, en el año 70 el templo completamente fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. 600 años después llegaron los musulmanes, cuando iban a formar el Imperio Otomano, y construyeron ahí donde está el templo judío la mezquita de Omar. Entonces este lugar es sagrado para los musulmanes y para los cristianos, o para los judíos mesiánicos y los no mesiánicos. Y este lugar ellos no pueden saber cómo van a reconstruir el templo, porque si tumban la mezquita, es más, no los dejan ni acercarse. Sharon, un ministro hace poco que le dio una embolia cerebral, que se quedó como un año en estado vegetativo, el ministro Ariel Sharon llevó un grupo de personas y dijo, vamos a entrar a la mezquita, aunque se adelante la guerra. Se levantó una intifada ahí en Jerusalén tremenda, que murieron cantidad de judíos y cantidad de musulmanes. Es un lugar sagrado para ellos. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Tal vez un temblor, tal vez la invasión de Ezequiel 38 que hablamos en el segundo servicio, cuando venga Rusia e Irán a atacar a Israel, puede hacer ese lugar cuando se caiga la mezquita de Omar, y entonces el anticristo le dará permiso a Israel de adorar otra vez por 3 años y medio. Van a regresar, dicen ahorita los rabinos, que ya tienen los platos del templo, ya tienen los vestidos del sacerdote, ya tienen la vaca roja o la vaca de Jaifar, que es la que purifica los pecados a través de la sangre. Lo único que no tienen es el arca ni el lugar para adorar. Pero de alguna forma la Biblia profetiza que van a reconstruir el templo. Muy bien, Cristo dice a los judíos, cuando ustedes vean que el anticristo
entra al templo, segunda de Tesalonicenses, versículos 3 al 5, y ofrece un sacrificio, tal vez va a ser un puerco, como lo hizo Antíoco Epífanes en el año 167 a.C. Antíoco Epífanes era un griego de la familia, de una familia horrible que odiaba a los judíos, y se levantó la familia de los macabeos, los judíos, para combatir a Antíoco Epífanes, y él ofreció un puerco ahí en el lugar santísimo. Violó lo más santo para los judíos, es meter un puerco, porque es un animal abominable para ellos. Entonces se desató una guerra tremenda, y la familia de los macabeos triunfó y sacaron y mataron a Antíoco Epífanes. Se supone que tal vez el anticristo va a hacer lo mismo, va a meter un puerco en el altar, y dijo Jesús, cuando eso pase, sigamos leyendo, entonces, versículo 16, Mateo 24, los que estén en Judea, huyan a los montes, córranle, porque en ese momento, cuando el anticristo viole el templo, que será exactamente a los 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, ahí, vamos a ver ahorita, comienza la gran tribulación. Huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá gran tribulación, la cual no la ha habido en toda la historia, dice Jesús. Jamás habrá tiempos tan terribles que están en un futuro ya cercano. Nunca ha habido esta tribulación desde el principio del mundo, ni la habrá. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Que dice Apocalipsis 9 en las trompetas que habrá como escorpiones volando, atormentando con el dolor que produce un escorpión y los alacranes a la gente durante 6 meses. Las aguas infectadas, los ríos infectados, tsunamis impresionantes, las islas desaparecerán, caerán granizo como del tamaño de una pelota de soccer. Bueno, no hay palabras para describir más que en el Apocalipsis lo que va a suceder en este tiempo tan terrible. Y lo más trágico, así acaba el capítulo 9 del Apocalipsis, que no se arrepintieron de las plagas que Dios envió. La gente estará tan endurecida que ni siquiera con estas cosas van a poder entender que necesitan a Dios. Vemos pues entonces que la gran tribulación será un tiempo cuando el arcángel Miguel se levante para salvar a Israel. Dios le ha dado a Miguel la comisión de proteger a su pueblo, especialmente a los judíos. Y el desencadenamiento de esta maldad la vamos a ver cuando todas las fuerzas demoníacas en estos tiempos, dice Apocalipsis 9, que los demonios están ahorita en un pozo en el centro de la tierra que se llama el abismo. Los seres humanos que han muerto desde Adán hasta nuestros días no están en el abismo. En el abismo solamente hay demonios. Los espíritus de los seres humanos, dice la Biblia, que han muerto sin Cristo o sin el perdón de sus pecados, se encuentran en un lugar que se llama Gehenna, que se tradujo el infierno. Y los ángeles caídos que se metieron a alterar la genética de las mujeres en Génesis capítulo 6, y de los cuales nacieron gigantes de 4 metros, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, entre los cuales Goliat, el que se enfrentó con David, era uno de ellos. Se encuentran en un lugar que se llama el Tartarus, que en segunda de Pedro capítulo 2 se tradujo el infierno. Entonces hay 3 prisiones en el mundo espiritual invisible donde habitan 3 tipos de entidades: demonios, seres humanos y ángeles caídos. En el tiempo de la tribulación, Apocalipsis 9, 1 al 3, se va a abrir el abismo y Dios va a permitir que todos los demonios que están en el abismo, con tipo como langostas, dice la Biblia que van a tener como pelo de mujer, como cara de león, como cola de escorpión,
O sea, cuando yo me puse a investigar las famosas mezclas que están haciendo en los laboratorios clandestinos, de tratar de poner un ADN de un puerco con una gallina, o de un alacrán con una rana, o de tratar de mezclar una especie con otra especie, ahí lo vemos en el Apocalipsis hace 2000 años. Estas criaturas infernales serán abominaciones genéticas que van a apoderarse de la mayor parte de la humanidad y atormentar a la humanidad. Nosotros, gracias a Dios, yo no sé tú, yo no voy a estar aquí ya. Todos estos mensajes que estamos dando, ¿saben lo que son? Solamente señales de alarma. En los tiempos de Noé, 120 años, este mensaje de la gracia de Dios, Noé, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. 120 años. Y llegó un momento, porque siempre llega el momento de Dios, donde Dios le dijo a Noé, Noé, métete al arca con tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. Y yo voy a cerrar la puerta, no tú. Génesis capítulo 7. Entonces Noé se mete al arca porque es Dios el que cierra la puerta de la oportunidad. El arca representa la salvación. Solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y fue Dios el que cerró la puerta. Así será en nuestros tiempos. Dice Mateo 24:32, como en los tiempos de Noé. Vendrá la gente, Noé, ábrenos la puerta, está comenzando a caer gotas de lluvia. Creo que sí fue verdad lo que dijo Noé. Y las puertas estaban cerradas. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que cuando oigas su voz, no te endurezcas. No es cuando nosotros queremos, cuando nos vamos a salvar. El arrepentimiento, dice el libro de los Hechos, es un don de Dios. ¿Qué significa esto? Que no es cuando tú quieres. No, cuando vaya en la ambulancia, hermano. Mire, pastor, ya cuando vaya en la ambulancia y siento que mi corazón se me hace así. Jesucito mío, perdóname conmigo. Amén. Creo en ti y eres mi Señor y mi Salvador. ¿Sabes una cosa? No te puedes burlar de Dios. Porque ese tiempo nunca te va a llegar. Porque Dios sabe perfectamente bien qué es lo que tú estás pensando. Y dice, no es cuando tú quieras, es cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día que Dios te habla, ábrele tu corazón, porque no sabes ni siquiera si hoy en la noche vas a amanecer. Ya para acabar pronto, no sabes ni siquiera, no sabemos ninguno si amanecemos mañana. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Esto no es un chiste, esto es algo serio en tu vida. Tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesucristo, porque el día del juicio viene sobre el mundo. Y vemos cómo los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. Dice a continuación, después regresamos a Daniel. Entonces en aquel tiempo que hay la tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Veamos, por ejemplo, una profecía de Moisés en Deuteronomio capítulo 4 en el Antiguo Testamento, de lo que Dios les advirtió a Israel siglos antes que Daniel escribiera esta profecía. Deuteronomio 4, 30 y 31. Y dice así, cuando estuvieres en la angustia, esta palabra tsar, en el hebreo con T de tío, S de Samuel, tsar, es la palabra angustia en el hebreo. Cuando estés en tiempo de angustia o tribulación y te alcanzaren todas estas cosas, sí en los postreros días. Si al final de los tiempos se adelantó esta profecía, si en el tiempo de angustia que viene sobre ustedes, que se comenzó a profetizar ya por Moisés, si en esos tiempos de angustia te volvieres a Jehová tu Dios y lo oyeres, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Dios les advirtió a los judíos que aún los que van a estar vivos en el tiempo, en estos 7 años de tribulación, si en esos tiempos, y los que nos escuchan cuando desaparezcamos y digas, fue verdad,
y tú estás y vas a través de este tiempo, si tú en ese tiempo que se viene sobre el mundo, escuchaste que millones de personas desaparecieron y que se levantó un hombre allá en Europa llamado en Medio Oriente el Anticristo, y dices, Dios mío, el pastor tenía razón, y caes de rodillas, Dios te promete que no te va a alcanzar las plagas que vienen sobre el mundo. Dios te perdonará. Pero Él sabe quiénes se burlan y quiénes no se burlan, porque no podemos burlarnos de Dios. Las vidas que van a morir en este tiempo van a alcanzar proporciones epidémicas, alcanzando casi la extinción tanto para los judíos como los gentiles. Miren lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Zacarías 13, 8 y 9. Y acontecerá, está hablando del mismo tiempo, en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes de ella serán cortadas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Damas y caballeros, santos de Dios, ¿cuántas personas habitamos ahorita el planeta Tierra? 7.5 billones de seres humanos poblamos el globo terráqueo. Esta es la cantidad aproximada que ahorita vivimos en el mundo en cerca de 200 naciones. 7.5 billones de personas. Cuando Cristo venga, solo 1/3 parte va a estar viva. Solo en el cuarto sello va a morir 1/4 parte. En las trompetas, Apocalipsis 9, va a morir la 1/3 parte por 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Y cuando Cristo venga, 1/3 parte. ¿Cuál es la tercera parte? Si seguimos así, de 7.5 aproximadamente, va a haber menos de 2,000 millones de personas. Para que tengan una idea qué cantidad de personas son estas, vean este ejemplo. Si contamos a la gente desde Alaska, el continente americano nada más, vamos a olvidarnos de Europa, África y el Medio Oriente y el Asia. Aquí en las Américas, si contamos la gente desde Alaska hasta la Patagonia, ¿saben cuántos habitantes habitamos? Alaska, Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica, Sudamérica. ¿Saben cuántos somos? 1,000 millones. 1 billón somos de personas. Y si cuando venga Cristo solamente va a sobrevivir 1 billón o 2 billones y medio, imagínense cuántos continentes van a desaparecer. Ahora sí, les adelanto, el primero que va a desaparecer va a ser el continente americano. Porque el continente americano no aparece ni Guatemala, ni Chiconcuac en la Biblia, ni Xochimilco aparece tampoco. No aparece Canadá, Alaska, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Las naciones que sobrevivan cuando Cristo regrese van a ser algunas de Europa y algunas del Medio Oriente, nada más. Todas las demás continentes desaparecerán por una guerra nuclear. Y los que fueron al desayuno el día de ayer, que hablé sobre cuándo sucederá la Tercera Guerra Mundial, explicamos claramente, ¿verdad?, que la Tercera Guerra Mundial, faltan 3 guerras ahorita antes de la Tercera Guerra Mundial. Para que tengan una idea, que no nos encontramos en Reino Aventura. Ahorita viene un ataque, Salmo 83, de naciones árabes contra Israel. Viene una invasión de Rusia, Irán y Turquía y naciones del continente africano contra Israel. Viene el cuarto sello de pestes y muertes y hambres. Viene la trompeta, que es la tercera parte de la humanidad. La tercera parte van a morir. Y el Armagedón, Apocalipsis 16, del 12 al 16, donde será la Tercera Guerra Mundial. Entonces todavía nos falta muchísimo para la Tercera Guerra Mundial. Se vienen guerras ahorita tremendas. Y yo creo, ¿verdad?, es mi opinión, que la próxima guerra va a ser que Rusia va a comenzar, si no este año, en los próximos meses o años, Rusia va a comenzar a mandar sus cohetes que mencionamos ahí en el desayuno, que superan las capacidades balísticas y los sistemas de defensa que tiene Estados Unidos en Corea del Sur, en el Atlántico y en Alaska. En Alaska tiene 50
ahora sí que para choques o para rayos, Estados Unidos contra los misiles, superan los rusos ya las armas nucleares de Estados Unidos. Este chino, ¿verdad? Coreano, Jin Jong, acaba de mandar una bomba nuclear hace 2 meses, le explotó abajo de Japón. Y de hidrógeno. La bomba que soltaron en Hiroshima y Nagasaki, 1945, el 2 de agosto, primero Hiroshima y luego Nagasaki, puertos imperiales de Japón, tenía 1 millón de toneladas de dinamita. La cantidad de dinamita de TNT se mide por kilotones. 1 kilotón es 1 millón de toneladas de dinamita. La bomba que soltó tu padrino, el de Corea del Norte, hace 3 o 4 semanas, tenía 1 millón de kilotones. Una bomba de hidrógeno. Y desde el 2016, que estamos en este año, desde febrero a nuestros días, ha explotado 5 pruebas nucleares. 5 misiles nucleares. Se juntaron en las Naciones Unidas para poder advertirle y amenazarlo. Oye, párale, a ninguno le hace caso. ¿Por qué? Porque él forma parte, él es en la tercera generación de una familia de desequilibrados mentales, que ahora sí les faltan 3 o 4 tornillos, donde no tienen compasión de nada, no les importa nada, están obsesionados con la guerra, con la conquista, y no les importa, ¿verdad?, matar a toda la humanidad, porque así de loco está el mundo. Hace poco la Academia de Psiquiatría en Los Ángeles llegó a la conclusión que ya no pueden determinar ni tampoco definir quién está loco. O sea, ¿cómo se determina que una persona está cuerda y una persona tiene desórdenes mentales? Bueno, antiguamente decían el psicótico, el psicópata, es una persona que tiene mucho de la gente, es una persona, el esquizofrénico tiene múltiples desórdenes de la personalidad, el paranoico es una persona que siempre cree que todo el mundo lo están persiguiendo y que todo el mundo está contra él, son esas personas antisociales que se esconden de todos. Hay diferentes desórdenes mentales, pero ahorita es tan grande los desórdenes mentales. Escuchen esto, ¿quién creen ustedes, quién se imaginan ustedes que ha sido el factor detonante para que la humanidad se encuentre más loca que nunca? La pornografía. La pornografía. Es impresionante cómo la pornografía, o sea, los pecados sexuales, y que son los que están rampantes ahorita en todas las naciones. Más de 17 millones de sitios en internet pornográficos, donde tu mente somos como un telescopio, como una cámara fotográfica, que retratas algo, retratas mujeres, retratas escenas sexuales, esas imágenes entran y no te imaginas el daño mental que te hacen. Nos comienzan a descomponer moral y nos comienzan a descomponer mentalmente sin que te des cuenta, sin que nos demos cuenta. Y cuando vienes a la Biblia y tratas de entender algo o leer la Biblia, Jesucito mío, mis compañeros, ore por mi hermanito, écheme la bendición de mi matrimonio, bendiga mi casa, prospera mi trabajo, Señor. Tu mente está tan infectada sin que tú te des cuenta que el Espíritu Santo no puede guiarte, no puede dirigirte, porque es un espíritu de santidad. Dios demanda pureza de corazón, pureza sexual, si queremos caminar con Él. No juegues con Dios. Respeta a tu esposa, abstente de ver a otra mujer que no sea tu esposa, abstente de caricias con tu novio o con tu novia, abstente de programas de televisión, de comprar revistas pornográficas o videos. Híncate y pídele perdón a Dios y saca todo eso de tu mente, y no te imaginas la prosperidad que vendrá a tu vida. Hace poco estuvo en la cámara de gases un hombre llamado Ted Bundy en Florida. Bueno, hace algunos años. Ted Bundy, con B grande y con Y. Este hombre violó a 18 jovencitas. Las violó y las mató. Cuando el FBI comenzó a buscar quién era esta persona, pues estaban buscando a uno con cara así, ¿verdad?, de
de degenerado y todo. Y total que encontraron al perpetrador de todas estas crímenes y abusos sexuales, y era un hombre como un artista de cine, ¿no? Muy bien parecido, un hombre muy bien parecido, que se vestía muy bien, su buen coche, etcétera, etcétera. Total que lo agarraron, ¿verdad? Y entonces lo metieron a la cárcel. Y un cristiano, el doctor James Dobson, psicólogo cristiano que vive todavía, casi ya tiene 90 años, el doctor James Dobson, una eminencia en la psicología cristiana y un hombre de Dios, lo fue a visitar. 3 días antes que lo metieran a la cámara de gases, a Ted Bundy, y le preguntó a Ted Bundy: ¿cómo comenzó tu vida, hijo? Le dijo James Dobson, ¿cómo comenzó tu vida para que tú llegaras a este grado? O sea, eres una persona bien parecida. Eres una persona, creo que era abogado, tenía una profesión, tenía su buen coche, su buena casa. ¿Cómo es posible que tenías en el closet, escondida, otra personalidad totalmente a la que proyectabas en el mundo? ¿Qué les quiero decir con esto? Que estamos rodeados de cantidad de personas que tú no conoces, que tienen vidas dobles. Puede ser tu novio, puede ser tu novia, puede ser la amiga en el trabajo. Que caras vemos, corazones no sabemos. Estamos invadidos de un ejército de personas endemoniadas, seducidas por la pornografía y por las pasiones, que tienen personalidades completamente escondidas y que son una cara en su oficina, una cara en su trabajo, otra cara aquí tienen cara de San Clodomiro y de Santa Rita de Casia, etcétera, etcétera. Y Ted Bundy le contestó al doctor Jobson: comencé con la pornografía a los 13 años de edad. Y llegó un momento, decía Ted Bundy, porque se convirtió aparentemente, de acuerdo al doctor Jobson, solamente en el cielo sabremos si es verdad, dijo Ted Bundy: después, cuando comencé a ver la pornografía, supe que un espíritu de seducción me había seducido y se convirtió en una obsesión. No podía pasar una semana o 2 semanas sin que yo comprara o un video o una revista del Playboy o de las cochinadas que venden por ahí en el mercado. Y llegó el momento en que comencé a ver a las mujeres y esa la quiero. Y lo que vi en la pornografía lo deseo. Y comencé a tratar de repetir lo que vi en la pornografía y me di cuenta que no podía dejar a esas mujeres, las tenía que matar. Vino otro espíritu acompañando al de seducción y a la desintegración moral, y vino el espíritu de asesinato. Porque los espíritus son como primos hermanos. Cuando es el espíritu del latrocinio, viene el del ladrón junto, o viene el del asesinato junto. Cuando tienes amargura y no perdonas a nadie, viene el de rencor, viene el de odio, después el rencor se vuelve en odio, y así se te van acomodando entidades espirituales que son reales como tú y como yo, que comienzan a atormentar tu mente. Tú no lo sabes, pero la Biblia nos los revela y nos corre las cortinas y nos muestra el peligro en que nos encontramos. Y solo los que creen estas palabras y los que creen la palabra de Dios son libres, porque el día que conozcas la verdad te hará libre. Dijo Jesucristo. Muy bien. Entonces, una tercera parte de la humanidad sobrevivirá, y es increíble el estado de deshumanización en que el mundo se encuentra ahorita. Es increíble el estado de deshumanización en que el mundo se encuentra. Acabo de enterarme que ese famoso grupo terrorista ISIS ya no le han quitado el nombre de terroristas. Ahora ya son monstruos. ¿Saben lo que están haciendo? Tomando a los niños de 10, 8, 6 años y a los rehenes que tienen. Ya pasaron 2 videos que es difícil encontrarlos, pero los puedes encontrar muchas veces en el internet, aunque muchas veces no los publican, donde les enseñan a los niños a que ellos les corten la cabeza a los rehenes y jueguen fútbol con las cabezas. Con el propósito, dijo Baghdadi, el director de ISIS, de desensibilizarlos, deshumanizarlos y volverlos máquinas de matar. Y si vamos a el libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3,
no lo voy a saludar rápidamente. Según de Timoteo 3, hace 2000 años, Pablo escribió esto. Porque vendrán tiempos peligrosos. Y dice, en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo. La palabra peligrosos que usa Pablo en el griego es la palabra chalepos, con CH, chalepos. ¿Saben que esa palabra, que se tradujo peligrosos, solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento? Y la primera vez que aparece esa palabra chalepos, peligroso, se tradujo con el endemoniado gadareno, feroz. Entonces, en los evangelios se tradujo feroz y en las cartas se tradujo peligroso. Pero la palabra es esa, vendrán tiempos feroces. ¿Qué es la ferocidad? No es la de los hombres. Nosotros supuestamente estamos guiados, ¿verdad? No por instinto, no somos animales. Usamos la razón. Los animales son guiados por instintos. Por cierto, ahorita que nos venimos aquí a México, tenemos nosotros 2 perros grandanés. Uno se llama Rambo, uno son de mi hijo Caleb, y otra perrita grandanés que se llama Gracie. Y los dejamos en un hotel. En Estados Unidos hay hoteles para perros. No se preocupen, no estamos en México. Y allá, bueno, vas tú ahí, ¿verdad? Y les pagas, tienen suites con aire acondicionado y te dicen qué alimento quieres que les des, si quieres que te los paseen, si quieres que les corten las uñas, si quieres, bueno, es impresionante, ¿no? Y todo de acuerdo, ¿verdad? Es lo que te cuesta. Bueno, ayer estaba mi esposa y yo antes de acostarnos, y recibo una llamada, se llama PetSmart, de la tienda de perros ahí en Dallas, y me hablan, oiga, señora Dulce, sí, a sus órdenes, pues queremos acusar, les voy a decir el lenguaje con el que me hablaron, queremos acusar a su perro de agresión, porque acaba de morder a otro perro y usted tiene que pagar, la política de aquí es que usted tiene que pagar los daños que el perro haga. Y le contesté, no voy a pagar ni $1, les dije, porque es responsabilidad de ustedes. ¿Con quién andan juntando a mi perro? Bueno, la señorita se asustó la señorita. Y en Estados Unidos, para que también entiendan, los perros no son como en México. Allá un perro es un familiar de tu casa y lo cuidas como un hijo. Y forma parte de tu familia. Y cuidado que tú maltrates un perro en Estados Unidos, porque te vas a la cárcel con todo y chivas. Total que la señorita se asustó y le dije, yo quiero hablar con el gerente aquí de PetSmart. Y ya pasaron como 1 minuto. Y esto es de risa, ¿verdad? Y contesté el teléfono, sí, el señor Dulce Azores. Oiga, pues me están reportando. Quiero decir que, me dice, permítame tantito. Y pasó otro minuto y vuelve otra vez el gerente, sin descolgar yo, a hablarme. Mire, acabamos de hacer una investigación y hicimos un juicio sobre su perro. Yo no me la acababa. Perdón, estoy oyendo, I'm sorry, I'm hearing you, okay? Estoy oyendo bien. Me dice, sí, mire, aquí hay una política que si un perro, descubrimos que el perro que el Rambo, o sea, el perro de nosotros, mordió al otro perro, lo mordió porque a Gracie, la otra perrita que la acompaña, lo quería morder. Entonces, el Rambo lo mordió para defender a la otra perrita. Y como fue en defensa propia, no hay daños. Dios mío. Mi esposa y yo nos reímos como 10 minutos. Dije, Dios mío, es increíble que en el siglo XXI, juicio contra perros con testigos. Sí, ya hubo un testigo que vio que Rambo realmente fue para defender a la perra que está con él. Y mi esposa, gracias a Dios voy a querer más a Rambo ahora, dijo. Bueno, estas cosas están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Pero esta ferocidad, los perros y los animales son guiados por la ferocidad. Los seres humanos somos guiados por instintos. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, que antes de que venga Cristo se va a deshumanizar tanto la gente que se va a desintegrar el carácter de los seres humanos. Vendrán tiempos peligrosos y lo primero que Pablo menciona es, habrá hombres amadores de sí mismos. El más grande daño que el Espíritu Santo ve y percibe desde el cielo es cuando un ser humano se centra en él. Mis intereses, tú no me haces feliz, me divorcio porque me casé para que me hicieras feliz. Yo a ti no, tú me tienes que hacer feliz.
Y yo, y a la gente comienzo a verla como mis siervos, mis esclavos, mis sirvientes. Si tú me sirves, ¿verdad? Bien, si eres mi amigo, si no eres mi amigo, si te meten en la cárcel ya ni siquiera te voy a ir a visitar. Y comenzamos a centrarnos en nosotros, en nuestra vida y en nuestro corazón, y nos comenzamos a desensibilizar, y esto es lo opuesto que Cristo nos vino a enseñar. El que quiera ser el más grande entre ustedes, quita tus ojos de tu vida, quita tus ojos de tus intereses. Ay, métete la quema, ay, pobre de mí, ay, esto y el otro. Huye de ese espíritu de la lástima y vive para los demás y serás feliz. El que sirve a los demás es el feliz. Ese es el grande en el reino de Dios. Porque somos una humanidad centrados en nosotros. Y nos comenzamos a absorber en nosotros y nos olvidamos de todos los demás. Y es el peligro de los gobernantes, el peligro de los líderes en cualquier empresa que nada más ven sus intereses. Yo. ¿Qué pueblo, ni qué pueblo, qué familia, ni qué familia? Tú ya estás gorda, me voy con una muchacha más joven, etcétera, etcétera. Todo yo, todo es mi interés, toda mi felicidad. Y tenemos que morir a eso. Y cuando morimos a eso, ganamos y salvamos nuestra vida. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la salvará, dijo Jesucristo. Y cualquiera que no carga su cruz y se niega a sí mismo y me sigue, no podrá ver el reino de Dios. Marcos capítulo 8. Entonces nos damos cuenta que nos encontramos ya en esta sociedad. Una sociedad deshumanizada, donde ahora se está redefiniendo el matrimonio por el amor de Dios. Ahora se está redefiniendo la familia. Acabo de leer hoy en la mañana que en el Ecuador, un matrimonio transgénero acaban de tener un hijo. ¿Qué significa esto? Una persona, un jovencito los dos, dijo, no, yo no soy hombre, soy mujer. Y la que era mujer es hombre, la que era mujer y si es hombre, se embarazó con cuerpo de hombre, pero siendo mujer, y la otra es su amante. El niño, yo le preguntaba a mi esposo en la mañana, oye, ¿y cómo le va a llamar? A su mamá está vestido de hombre, porque ella dice que no es hombre, que es mujer. O sea, fue la que lo tuvo el niño. ¿Cómo le va a llamar? ¿Papá o mamá? ¿Quién de ustedes dos va a decir a los otros años, ontoy? Qué increíble, pero ahorita no, somos felices que el bebé por aquí, por allá, y esto y el otro. No saben el daño tan tremendo que esa pobre criatura le han hecho. Y Jesús dijo que más vale que se amarren una piedra en el molino los seres humanos que lastimen a un niño. Más les vale, porque toda la condenación del infierno vendrá sobre sus vidas. Las maldiciones más grandes de la Biblia vienen sobre los que maltratan y violan a los niños o los lastiman psicológicamente, aunque ahorita digan que son felices. Y finalmente dicen en Daniel capítulo 12, entonces muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, versículo 2, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice versículo 1 que en ese tiempo de la tribulación muchos serán libertados, muchos judíos. Repito, Jesús dijo, huyan a los montes, se van a ir a Petra. Vamos a ver los versículos que citan a Petra con la palabra de Boshra en el hebreo, y van a estar escondidos ahí. Y más adelante, ya vamos a ver en las próximas clases, que de aquí en adelante las profecías que quedan del versículo 3 al versículo 13 del capítulo de Daniel son las profecías más profundas que encontramos en la Biblia, porque nunca en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento se citan los meses y los días que habrá en los finales tiempos cuando Cristo aparezca. Por ejemplo, vamos a hablar que cuando Cristo regrese a los 7 años, al terminar los 7 años, viene Jesucristo con nosotros. Mientras la tribulación aquí está en el mundo, los 7 años, nosotros estamos en el cielo, 1 Corintios 3, Romanos 14, 10, en el tribunal de Cristo. Cuando bajemos con Cristo, comienza el milenio. Pero se agregan 75 días, lo vamos a ver en Daniel al final, los últimos versículos, 75 días a los 7 años de tribulación. ¿Para qué serán esos 75 días? La próxima clase lo vamos a descubrir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y queremos aprovechar, Señor, Padre eterno que estás en el cielo,
de orar por México. Señor, te pedimos por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que tú le des sabiduría y al gabinete que forme este gobierno para gobernar esta nación. Intercedemos y te pedimos, Jesús, que las leyes, senadores y diputados, no lastimen a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos des gracia de seguir libremente proclamando este mensaje de libertad. Este mensaje que es un mensaje integrado de la verdad absoluta que existe y que se llama Jesucristo. Te pedimos, Señor, que a cada gobernante de cada estado de la República Mexicana tú lo guíes. Permítenos ser la influencia y la sal, el testimonio de nuestras vidas, para que México pueda ser transformado y vivamos en paz. Y si tú en esta mañana y los que nos escuchan por las redes sociales no le has abierto tu vida a Jesucristo y no lo has invitado a tu vida como Señor, ni ha habido un momento en tu vida que te hayas arrepentido de tus pecados, hazlo en este momento, que tu corazón está tan preparado por el Espíritu Santo. Y dile estas palabras: te pido perdón por mis pecados, Señor Jesús. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Era una cuenta de pecado que nunca mis buenas obras ni mis sacrificios hubieran jamás podido pagar. Gracias porque esta gracia que tú me das de aceptarme tal como soy, de pecador, es porque me amas y porque quieres lo mejor para mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento sinceramente de mis pecados y dame el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, y este despertar acerca de lo que está sucediendo. Tercera conferencia el sábado tuvimos 72,000 visitas por internet, por YouTube, personas que estaban sintonizando las conferencias de profecías. Así que, qué bendición. Estaba hablando y no me entendía nada. Darle me gusta al directo. Darle me gusta al directo porque eso ayuda a que este directo llegue a más personas. Ya han pasado más de 1,000 personas por este directo. Darle me gusta, que es súper sencillo. Suscríbete también si no lo has hecho. Y le das me gusta, es el botoncito del like, le das y el vídeo llega a más personas. Vamos a ver este vídeo de enseñanza de las profecías de la tribulación, el libro de Daniel. Que haya tanto interés en el mundo y este despertar acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, pues ya estamos en el último capítulo de este maravilloso libro de Daniel que hemos venido estudiando capítulo por capítulo, por los versículos, y ya estamos casi para terminar, ¿verdad? En el capítulo 12, no lo vamos a terminar hoy, pero ya estamos en el último capítulo, y hoy vamos a ver las profecías de la gran tribulación. Y dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a detenernos hasta este versículo 1 y vamos a comenzar a profundizar en lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. En la Biblia existen dos características del tiempo. Sabemos algo que es importante. Cuando la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, significa que en ese momento se inició la materia, el espacio y el tiempo. Apúntalo. En el momento en el que comenzó la creación fue el inicio del tiempo, de la materia y del espacio. ¿Qué quiero decir? Que el tiempo no siempre ha existido, tuvo un inicio y tendrá un fin. La materia
no es eterna, tuvo un principio y tendrá un fin. Y así vemos que el espacio donde nosotros estamos ubicados en el universo cerrado en que nos encontramos es un universo que tuvo un principio y que tendrá un fin. No solamente la Biblia se adelantó a las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica, ustedes que estudian en la universidad conocen la ley de la entropía. ¿Qué significa esto? Que todo sufre un desgaste, un deterioro, todo se echa a perder, ¿verdad? Un refrigerador nos habla que la evolución es imposible porque en lugar de estar de abajo hacia arriba evolucionando, se está deteriorando la materia a nuestro alrededor. El Sol pierde todos los días millones de toneladas masa y el tiempo, como Albert Einstein, el filósofo alemán nacionalizado norteamericano, estableció en 1943-44 con su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado de la luz, que el tiempo no existe, que el tiempo es relativo. O sea, si nosotros nos podemos imaginar esto para entenderlo, hagan de cuenta que la eternidad es de la cortina azul a esta cortina azul, esa es la eternidad. Y de repente aquí dentro de la eternidad Dios dijo hubo un principio y tendrá un final. ¿Qué hay después del final del tiempo? ¿A dónde vamos a entrar? A la eternidad. O sea, la eternidad es lo que siempre ha existido, el tiempo no. Entonces, cuando hablamos nosotros de que Dios no está dentro de nuestro tiempo, significa que Dios habita, dice Isaías, la eternidad. Él no está, Dios, limitado al espacio en el que nosotros estamos. Ni para Dios existe el pasado, el presente, ni el futuro. Por eso cuando se le reveló a Moisés, le dijo, yo soy el que soy, Yahweh, que en el hebreo significa esto, es el tetragramatón. Muy bien, entonces cuando profundizamos en todas estas cosas, nos damos cuenta que la Biblia es un libro hiperdimensional. No hay ningún otro libro que nos pueda transportar y nos pueda explicar lo que la física está apenas descubriendo. Por ejemplo, los hoyos negros, que Stephen Hawking, el astrofísico inglés, está comenzando a penetrar y a darse cuenta que hay cosas en el universo que parecen hoyos, donde posiblemente si alguien entrara en ese hoyo, saldría a otra dimensión. O tal vez si alguien entre por ese hoyo, desaparecería o aparecería en otro tipo de universo o en otras galaxias. Y cuando comenzamos a darnos cuenta de que el universo son como capas, como telas, o sea, no las podemos ver, pero Stephen Hawking hizo un diseño, una gráfica del universo, y él dijo que eran como capas invisibles de telas, y cuando leemos Apocalipsis 6, dice que el cielo se enrollará como un pergamino cuando venga la explosión nuclear, se enrollará como un pergamino. ¿Quién le dijo a Juan hace 2000 años de que realmente el universo está compuesto por capas como de tela? Esto es impresionante. Y estas evidencias nos muestran que este libro que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es un libro sobrenatural. Muy bien. Cuando la Biblia nos muestra o nos habla del tiempo, nos habla de dos tipos de tiempo, si lo quieres apuntar. El tiempo cronológico, de ahí viene la palabra cronos. La cronología viene del griego cronos. Y el tiempo kairos. Vamos a explicar esto. En Hechos 1, cuando los ángeles estaban viendo que Jesús ascendió al cielo, oyeron una voz que decía, no les toca a ustedes conocer los tiempos, ¿se acuerdan? Y las sazones. Entonces ahí se usa cronos y kairos. Y se los voy a explicar. El cronos es el calendario de Dios. Tú tienes un calendario, y yo apunto en mi calendario, enero, febrero, marzo, abril. En marzo 15 tengo una conferencia, tengo una boda en abril, etcétera, etcétera. Y este es nuestro calendario anual. Muy bien. Pero el día que tengo yo la boda, o el día que tengo esa conferencia, o el 5 de mayo, o el día de la independencia, o el 4 de julio de Estados Unidos, o el día de mi cumpleaños, ya es kairos. Ya es un tiempo
específico. ¿Me van siguiendo? Muy bien, entonces cronos es la cronología o un tiempo que transcurre así a lo largo. Y el tiempo kairos son tiempos específicos. El 5 de mayo, aniversario de la batalla de Puebla, es un kairos, porque es un tiempo específico. Tu cumpleaños y mi cumpleaños son kairos, porque son un tiempo, un día nada más específico, no abarca toda una cronología. Entonces, cuando venimos aquí en Hebreos 12, y la palabra que se usa en aquel tiempo es la palabra hebrea et de Enrique, T de tío, H, así nada más, et, que es la palabra griega kairos. Entonces, cuando dice la Biblia, en aquel tiempo, ahora sí, si pusieron atención, ¿qué significa? Que está hablando de un tiempo específico, en un tiempo definido, cuando va a suceder un caos en el mundo que se llama la gran tribulación y que está ya adelante de nuestras semanas, meses o años, pero ya se aproxima el mundo a una gran tribulación como jamás la ha habido, y es la que vamos nosotros a estudiar en esta mañana. Dice la Biblia, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Veamos 3 hechos significativos que abarcan la tribulación. Número 1, en este tiempo en el que la tierra, vamos a ver ahorita, va a haber una tribulación tremenda que se explica en Apocalipsis 4, del Apocalipsis hasta el capítulo 19, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Estos 21 juicios se llaman la gran tribulación, que comienza en el capítulo 6 al capítulo 19 del libro del Apocalipsis. En este tiempo que aquí está abajo, Dios nos muestra que en el cielo va a haber también una guerra espiritual. Se va a librar una batalla impresionante en el cielo, porque Miguel, que es el príncipe o el arcángel encargado de defender a la nación de Israel, va a batallar en el cielo, porque se van a juntar los 2 ejércitos, los de Satanás con los de Miguel, y van a tener una confrontación en el cielo, porque aquí abajo en la tierra se va a librar la batalla final, que se llama en la Biblia, capítulo 16 de Apocalipsis, la batalla del Armagedón. Muy bien, en todo este desencadenamiento que va a existir, la Biblia nos explica lo siguiente: el mundo espiritual que nos rodea, damas y caballeros, santos de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor está organizado. Y los principados de Satanás tienen príncipes en primer lugar, que son los jefes, ya lo vimos en Daniel 10, de México, de Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala, de Argentina, de Brasil, de España. Cada nación en el mundo está geográficamente dividida por principados satánicos. Dice en 1 Juan 5:19 que el mundo entero del planeta donde tú y yo estamos habitando, somos extraterrestres. Porque dice en Juan 17 que el cristiano no es de este mundo. El cristiano está habitando en un mundo que no es de nosotros. Aquí nacimos, aquí crecimos y aquí vamos a morir. Pero este mundo no nos pertenece todavía, porque está bajo el control de poderes de las tinieblas. Y esta es la razón por la cual ahorita dale una vuelta al mundo. No hay absolutamente nación ni gobierno que no se encuentren perdidos, confundidos, han perdido la brújula, ya no saben si el comunismo, socialismo, monarquía, democracia, etcétera, etcétera, fascismo, comunismo, nazismo, y hemos tratado de experimentar todos los sistemas de gobiernos. Este sí va a acabar con la pobreza, este le promete que la gasolina va a bajar, otros gobiernos prometen que ya se va a acabar completamente las devaluaciones, y así vemos nosotros todas las promesas a través de toda la historia de todos los gobernantes, tratando de ofrecerle a los seres humanos cambios
que puedan beneficiarlos y donde se logre un estado de cielo o de limbo, que una utopía que no existe. Entonces vemos a Marx, Carlos Marx, no, pues es que es la lucha de clases. Y si el proletariado agarra y tumba a la burguesía de ahí del trono y les quitamos a los ricos el dinero que nos han explotado y son ricos por eso, y viene y nosotros nos damos cuenta que el comunismo está basado en la envidia. Quítale a Pablo para que se lo des a Juan. Eso es robo. Ah, pero no le llaman robo, le llaman saqueo y expropiación. Y esa es la base del comunismo. Quitarle a alguien para dárselo a otro. Ese es un robo descarado. Es un saqueo. Entonces no importa que le quites al rico, que se lo des al pobre, estás robando, estás quitándole a alguien el derecho que alguien tiene de tener la privacidad o la propiedad privada. Entonces vemos cómo fracasan todos los sistemas, como Gorbachev lo dijo en 1989 en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II, de que el comunismo había fracasado porque se había aislado del capitalismo y habían sacado a Dios de Rusia. Y así vemos las democracias igual, ¿verdad? Las democracias, la democracia es un poquito mejor, es un gobierno un poquito mejor que las demás, los demás que se han hecho experimentos. ¿Por qué un poquito mejor? Porque tampoco las democracias han funcionado. Veamos, por ejemplo, el campeón de la democracia en los últimos 70 años, Estados Unidos de Norteamérica, que ha luchado supuestamente por la libertad y por la democracia y tumbar los gobiernos, el fascista, el comunismo, el nazismo, etcétera, etcétera. Y vemos en este siglo a Estados Unidos de Norteamérica en qué condiciones se encuentra. Resulta que de los 9 jueces que ocupan el Tribunal de Justicia en Estados Unidos para determinar supuestamente la justicia, 5 de ellos firman un documento autorizando en junio del año pasado, 2015, legislaron los matrimonios gay, sin tomar en cuenta ni un plebiscito, ni un referéndum, ni la opinión del pueblo, ni nada. O sea, 5 hombres determinan la moral de una nación. Eso no es democracia, eso es una burla. Y vemos nosotros también gobiernos en Sudamérica, ¿verdad? Donde va a haber elecciones el domingo y supuestamente hay alguien que saben todos que va a ganar y algún otro títere que escogen, dizque para hacerle competencia. Aunque ese dictador, bájalo de la silla y no lo bajas, pero ni con chicles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son democracias disfrazadas, para que sepa el mundo que votaron. Sin embargo, es una fanfarronada, es un circo completamente. Entonces, dentro de las mismas democracias, nos damos cuenta de qué forma tan absurda el ser humano ha hecho un papel, donde no podemos realmente determinar qué gobierno es el gobierno que debe funcionar en un país. ¿Por qué ninguno va a funcionar? Porque el ser humano es imperfecto. Porque hay una condición en el ser humano que la Biblia nos revela, que es el pecado. Y esta condición caída en la que el ser humano ha nacido le impide alcanzar una utopía. Un gobierno perfecto, un mundo perfecto, no existe. No existe el matrimonio perfecto, no existen los hijos perfectos, no existe la escuela perfecta, no existe el gobierno perfecto, no existe la perfección, no es de este mundo. Por eso vino Dios hace 2000 años en la persona de Jesucristo y Él era la cúspide, el epítome, ¿verdad? El ícono de la perfección, de la santidad, de la justicia, Jesucristo. Es el único ser humano que nunca pecó y que pudo pagar por nosotros en una cruz para que pudiéramos nosotros comenzar a desarrollar ese carácter que Dios anhela que nosotros desarrollemos. Muy bien, entonces vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 12 esta guerra espiritual que se está librando en el cielo. Dice el versículo 7, Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama
Diablo, la palabra diablo, apúntalo, significa el que acusa o acusador. Y Satanás, la palabra Satanás significa adversario o enemigo. Entonces fue lanzado el acusador y el enemigo, el cual engaña. La estrategia principal de este acusador y de este enemigo de Dios es engañar al mundo entero. Todo el mundo entero se encuentra, de acuerdo a la Biblia, engañado. Engañado, muchos creen que si alcanzan a tener esa cantidad de dinero, van a ser felices. Si tan solo tuviera unos pesos más en mis bolsillos, podría descansar. Si tengo otros $500,000 en el banco, ya puedo descansar y irme a Cancún, etcétera, etcétera, y ya puedo hacer, mientras mi futuro está asegurado, ya no tengo por qué preocuparme. ¡Qué engaño tan grande! Ah, sí, puedo encontrar un hombre que me haga feliz. Y ahí van detrás de otro, y detrás de otro, y 3, 4, 5 divorcios, esperando que haya un hombre que te haga feliz. Dios mío santo. Cálmate, Elizabeth Taylor. 9 maridos se aventó esta actriz de cine. Y siempre dijo lo mismo en las revistas. Es que estoy buscando a que me haga feliz. ¿Cuál es el problema de esta artista? Que se consideró la más preciosa de la historia del mundo, con los ojos más increíbles. Eran morados sus ojos. Tienen ojos azules, ojos verdes, pero los tenía morados. Una preciosura de cara que tenía esta mujer. ¿Cuál es el problema de esta mujer tan hermosa? Que estaba engañada. No existe el hombre perfecto. Y si tú estás buscando casarte para que te hagan feliz, no te cases. ¿Por qué? Porque ni tu perro te va a hacer feliz. Entonces no nos casamos para eso. Ahí está el ego, ¿verdad? Nos casamos para tratar de hacer feliz a la otra persona. Y en eso consiste la felicidad, de acuerdo a Jesucristo en la Biblia. Si tú buscas que te hagan y que te den y que te pongan y que te sirvan y que te reconozcan y que te aplaudan y te haces tú, ay, pues sí, nadie me quiere y voy a la iglesia y nadie me saluda y me casé y siempre estás así con la autolástima y sientes así como perrito apaleado, las heridas, como si tuviera sarna. Esa es la razón por la cual la gente es tan infeliz, porque siempre está esperando algo de los demás. Y no vienes a la iglesia para esperar que te saluden y que vienes a buscar a quién ayudas en la iglesia. ¿A quién le puedes poner la mano alrededor hoy en la mañana o a la salida? Oiga, doña Chole, llegué a la iglesia y la veo triste, ¿me permite orar por usted? Muchos llegan a la iglesia con orejeras como llegan al cine. Yo llego al cine con mis orejeras, Coca-Cola y mis palomitas, no me importa quién está acá ni quién está acá, vengo a ver la película, pero la iglesia no es el cine. No puedes venir a la iglesia así también. Entras y no saludas a nadie. No saludas a los edecanes, no saludas a los pastores, no saludas al que está a tu derecha, al que está a tu izquierda, porque vienes a que te sirvan, a que me agraden, a que me aplaudan, a ver un show que me guste, y si no me voy a otra iglesia, y como chapulín de iglesia en iglesia, buscando a quién me puede hacer feliz o quién me puede dar lo que yo no puedo dar. Qué tristeza. Venimos a la iglesia a dar misericordia, a dar amor. Por eso no te ama nadie. Es que estuve en el hospital, hermano, y nadie de la iglesia me fue a visitar. Y cuando tú estabas sana, ¿fuiste alguna vez a visitar a alguien? ¿Has ido a los hospitales? Hay un ministerio de hospitales aquí en la iglesia. ¿Te has unido a este ministerio para ir a visitar enfermos? O a los asilos, a los ancianos, o a los orfanatorios. ¿Cuándo en tu vida lo has hecho? ¿Por qué te quejas entonces? Estuve en la cárcel, hermano, 2 meses y ni un hermano me fue a visitar. Y cuando tú estabas libre, ¿alguna vez has intentado ir a alguna cárcel con el grupo de evangelismo para visitar a los presos? Entonces, veamos en la situación en la que nos colocamos. Siempre estamos esperando que nos den, que nos sirvan, que nos besen, que nos abracen, porque es el ego centrado en el corazón del ser humano. Y cuando tú rompes este yugo del ego y comienzas a buscar a quién amar,
¿A quién servir? ¿Qué cosa puedo hacer? ¿Dónde puedo barrer? ¿Dónde puedo ayudar aquí en la iglesia, en mi casa, etcétera, etcétera? Es cuando comienzas a sembrar, a sembrar, a sembrar. Y mientras más des, tarde o temprano, la cosecha regresa a tu vida en bendiciones. Y esas bendiciones, Dios no es deudor de nadie. Dios recompensa siempre lo que nosotros sembramos. Entonces tenemos que entender esto para que podamos comprender cómo opera el mundo espiritual. El mundo está engañado. Creen que en el dinero, que en un matrimonio va a ser perfecto y van de divorcio en divorcio, creyendo que si tengo un puesto político, no, si llego a diputado, si llego de gobernador o si llego a presidente, y no me importa sobre quién paso. Yo tengo que llegar a la cima y al trono y sentarme allá. Y cuando esté allá, cuando sienta el poder de controlar a miles de personas, me voy a sentir entonces que mi ego está satisfecho. Y cuando están ahí arriba, artistas, cantantes, políticos que alcanzan la cima y la cúspide del éxito y del progreso y de la alabanza, y que todo el mundo te reconozca y tengo 1 millón de seguidores en el Twitter, etcétera, etcétera. Hablas con esas personas y son las personas más vacías del mundo. Vacías del mundo. Hace poco este famoso cantante Justin Bieber, ídolo de muchos jóvenes, estaba en un escenario en Inglaterra y comenzaron a aplaudirle y cansado ya. ¿Por qué? Porque ha oído mucho la palabra de Dios. Con el grupo de Hillsong en Nueva York, supuestamente hizo una decisión por Cristo hace algún tiempo, Justin Bieber, y agarró el micrófono y lo aventó al suelo y dijo: estoy harto que me aplaudan, harto que me admiren, harto que me alaben. Y así acaban todos, hartos. O sea, llega un momento en que ya ves que ya no te sacia. Lo que te sacia realmente es Cristo. Fuimos creados para Dios. Y nada puede llenarnos más que cuando Dios ocupe ese vacío con el cual nacimos, y engañados de creer que en el mundo lo podemos encontrar. Engañados los hombres que el comunismo, engañados que el socialismo, que el fascismo, que el nazismo, que etcétera, etcétera, que la democracia es un engaño completamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún sistema, ninguna filosofía, ninguna persona que pueda ser perfecta en este mundo caído de pecado. Dice en Apocalipsis 12, Satanás que engaña al mundo entero. Vemos nosotros entonces que cuando se inicie, regresamos a Daniel, esta gran tribulación que vamos a analizar con más detalles, se va a levantar Miguel en el cielo, porque se viene a la tierra un ejército de demonios que ustedes no se imaginan. ¿Quiénes son los demonios? O las personas endemoniadas. Acá ratito en la televisión, no, tiene un problema psicológico, seguramente llévenlo al psiquiatra porque es una esquizofrenia mal controlada. O no, es que esa persona tiene es una psicopatía, ¿verdad? Una patología en la que solamente los chochos o las pastillas tranquilizantes lo pueden controlar. Así es, desgraciadamente así es. Todas las enfermedades o desórdenes mentales, la ciencia no puede hacer nada con ellos. Tú vas a un hospital psiquiátrico y escúchame muy bien, el 95% de los enfermos en los hospitales psiquiátricos son manejados con chochos, con químicos. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de manejarlos. Los problemas mentales trascienden la capacidad humana para resolverlos. Freud, que fue el padre de la psicología moderna, trató de hipnotizar a sus pacientes neurasténicos para ver si en el estado inconsciente los podría sanar al regresarlos al consciente. Claro que fracasó completamente. ¿Por qué? Porque los problemas mentales trascienden la capacidad humana para conocerlos. Es como si me quiero yo meter a arreglar un motor Volkswagen y conocer la bomba de la gasolina y las bujías y cómo está funcionando el motor cuando no lo he destapado el motor. Entonces, por afuera yo no puedo saber lo que realmente el motor tiene por dentro. Tengo que destapar el motor para saber qué cosa es el problema de ese motor. Y de la misma forma, nadie puede destapar la mente más que Dios. Dios es el creador de nosotros.
Él fue el que nos hizo a su imagen y semejanza. Y solo Dios es el único que puede diagnosticar cuál es el problema que tenemos. Entonces viene el psicólogo por afuera y le limpia una cosita así, pues, a ver, préndale, apriete el acelerador, a lo mejor es esto. No, es mucho más profundo que el problema de la bomba de gasolina. Es un problema ya que está desvielada esa máquina. Y hay que cambiar anillos del motor y hay que reestructurar completamente todo por dentro para que el motor funcione. Y así estamos desvielados, nacimos, echando humo por todos lados. Y ese era el problema, que estamos tapando nada más el mofle para que no echemos huma y no estamos atacando la raíz que vino Jesús a tratar en la cruz. Porque solo su sangre, la vida de Cristo, nos puede verdaderamente servir de medicina. Entonces, este es el problema que el ser humano enfrenta. Ahora, dice a continuación, en el versículo 1, que no solamente habrá una guerra espiritual en el mundo invisible, sino que en segundo lugar, este tiempo será un tiempo, dice, de angustia. Pero miren lo que dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en este libro. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a analizar este tiempo de angustia que se llama la gran tribulación. Y cuando nosotros examinemos esto, vamos a entender por qué la iglesia no puede estar en la gran tribulación. Porque hay algunas personas que enseñan que la iglesia va a atravesar la gran tribulación, etcétera, etcétera, por ignorar o no estudiar sistemáticamente esta doctrina. En Deuteronomio 4, versículo 30 al 31, Moisés profetizó estas palabras al pueblo de Israel acerca de la tribulación. Cuando estuvieran en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, sí en los postreros días. Esta frase es importantísima en el hebreo, que es asharit, y siempre en Daniel y en todos los profetas se usa para un tiempo kairos específico, que es la gran tribulación. Los postreros días, los últimos días de la historia humana. Si estas cosas te alcanzaren en los últimos días, fíjense hasta dónde se está adelantando esta profecía. Si te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aquí se está profetizando, hace más de 3500 años, que cuando esta gran tribulación que se llama, lo vamos a ver en Jeremías también, tiempo de angustia, que solamente es relacionado con los últimos días antes de la segunda venida de Jesucristo, si Israel se vuelve a Dios en esta tremenda angustia que va a venir al mundo, Dios es misericordioso y los va a proteger, como lo vamos a ver a continuación. No a todos los judíos, porque van a morir miles de judíos y de cristianos por el anticristo. Pero a todos los que se vuelvan a Él en ese tiempo, la misericordia de Dios será sobre sus vidas. Veámoslo en Jeremías ahora, Jeremías capítulo 30, en el Antiguo Testamento, versículo 7. Jeremías 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es el nombre con el cual se reconoce a Israel, porque Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Se podría traducir tiempo de angustia para Israel, pero de ella será librado. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, a Mateo, y veamos de qué forma Cristo definió este tiempo de angustia o esta gran tribulación que sobrevivirá solamente un pequeño remanente de judíos. Dice Mateo 24, 15 al 22.
Vean las palabras de advertencia de Jesús. Pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A los mexicanos? No, ¿verdad? Porque está refiriéndose a esta reconstrucción del templo que va a haber y que ya los judíos están tratando de levantar en Israel. Y el lugar santo es el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Entonces le está hablando Cristo a los judíos. Cuando los judíos vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas o embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cristo, lo mismo que Daniel, que dice en el capítulo 12, que cuando venga esta tribulación, tiempo de angustia, nunca la ha habido en la historia, es el mismo tiempo Kairos, un tiempo específico donde habrá una angustia en la gente como jamás lo ha experimentado. Imaginémonos esto, que ni en los tiempos del diluvio, ni en los tiempos de Sodoma y Gomorra cuando Dios los destruyó, ni cuando un ángel mató miles de enemigos en el Antiguo Testamento, ni en los tiempos de los terremotos más grandes, ni el de Haití, ni el de Chile, ni el de tsunami de Indonesia, nunca, nunca, nunca en la historia ha habido lo que se viene sobre el mundo. ¿No te da un gozo inefable saber que no vas a estar aquí? No sé cuántos sí se van a tener que quedar. Pero este mensaje que tú estás oyendo es la misericordia de Dios. Diciéndote en esta mañana, vuélvete a mí. Abraza la cruz antes de que sea demasiado tiempo. Porque recordemos algo que es bíblico, solemne y serio. El arrepentimiento no es cuando queremos. ¿Sabían eso? Es cuando Dios nos predica la palabra. Cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque no siempre nos habla Dios. Entonces tú puedes salir de aquí esta mañana, ¿verdad? No, pues lo voy a pensar el miércoles o la semana que entra. Es que tú no sabes si a lo mejor hoy, esta mañana, y los que nos escuchan por las redes sociales, no sabes si es la última vez que hoy te está hablando Dios para que te arrepientas de tus pecados. Miren lo que dice en Lucas capítulo 21. Jesucristo hablando también acerca de este tiempo terrible que viene sobre el mundo. Lucas 21, versículo 20 al 23. Y Jesús advierte otra vez en el área de Israel. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que están en medio de ella, váyanse. Y los que están en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria. Es interesante lo que se escribe en el original hebreo, cuando dice
que van a desfallecer las personas. Esta palabra desfallecer, aposuco en el griego, significa ataques al corazón. Desfalleciendo, se les irá el aliento. No podrán seguir respirando. De las cosas tan terribles que van a hacer. No les va a dar tiempo ni de arrepentirse siquiera. Y así es como sobreviene la muerte. Cuando nunca lo esperamos. Estos tiempos de angustia, ¿verdad? Van a ser tremendos en el mundo. Y esta gran tribulación va a terminar, vayamos a Apocalipsis capítulo 16, con la famosa guerra del Armagedón, o la batalla final, o también la tercera guerra mundial. Apocalipsis 16, versículos del 12 en adelante. Aquí es importante, antes de leer este pasaje, explicar algo. Ahorita en la otra conferencia estoy dando una serie que se llama La futura invasión islámica. Y estoy analizando todo lo que está pasando en el Medio Oriente y el fenómeno del Islam en los últimos 5 años. Donde millones de refugiados pobrecitos de Siria, de Irak, de Afganistán, están migrando a Europa a través de Grecia, etcétera, etcétera. Algunas naciones le están abriendo las puertas. Hay un fenómeno ahorita de derechos humanos impresionante porque es verdad, Dios le aconsejó a su pueblo en el Antiguo Testamento que le abriéramos las puertas a los extranjeros. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos determina no cerrarle las puertas a los extranjeros. Ahora hay candidatos actualmente que dicen que van a cerrar la puerta a determinado grupo de musulmanes. Esto sería cambiar la Constitución. Bueno, hay tantas cosas que se están manoseando, ¿verdad? Y tantas tonterías que se están hablando políticamente. Muy bien, estos migrantes que vienen de Siria, de la guerra civil, de Irak y del Medio Oriente, están llegando a Europa por millones. Ahora, ¿qué haces, por ejemplo? Vamos a ponerlo en una fase más pequeña. Si yo estoy en mi casa y me tocan a la puerta 15 personas pobres, ¿qué debo de hacer si soy cristiano? Abrirles la puerta y me dicen, no tenemos dónde dormir. Ahora, entre uno de ellos tiene cara del anticristo. O veo así uno medio así, ¿verdad? Con mirada torva, así con los ojos así. Y yo tengo niños en mi casa. Entonces, ¿qué es lo coherente? Le abro la puerta para que entrar, porque ahí sí, pues, peace and love, ¿cómo no? Peace and love, pásenle todos, ¿verdad? No, ¿verdad? Digo, somos mansos, pero no mensos. Y hay otra frase que es importante. El sentido común no es enemigo de la fe. El sentido común no va en contra de la fe. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a tratar de escoger. Mira, aquí en mi casa tengo unos niños chiquitos. Creo que a las mujeres con sus niños pasen, etcétera, etcétera. Los demás que van a tener que dormirse en el jardín o en el garage, suponiendo que fuera la única casa, la de nosotros, en la que pudiéramos darles albergue. Entonces, hay ciertas medidas o ciertos filtros que se pueden usar con sentido común, ¿verdad? Para no arriesgar la vida de nuestra familia. Porque nuestra familia es primero. Antes que cualquier migrante, nuestra familia es lo más importante proteger. Ahora, a nivel nacional se pueden hacer filtros también. Y ahorita en Alemania, que es el país que ha sobrevivido a Europa, y es el único, ahorita Alemania es la única nación en Europa que ha sobrevivido y la única que tiene también el dinero para sobrevivir. La que tiene poder militar, económico y político. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que la primer ministra Angela Merkel viene de padres pastores. El papá de esta primer ministro de Alemania era pastor, anglicano. Y ella tiene principios bíblicos muy fuertes. Ahora, ella le abrió la puerta a 1 millón de migrantes. Entonces, el pueblo en Alemania se ha enojado porque pues muchos de ellos han violado a mujeres y han asaltado y pues muchos vienen de ISIS, infiltrados bajo bandera de ábrame por favor la puerta porque soy migrante o porque soy refugiado. Entonces, ha causado un problema tremendo en Europa. Pero el problema más grande es el siguiente. Los europeos ya no quieren tener hijos. Ya no quieren tener hijos. Tú vas a Europa, yo la última vez que fui con mi esposa, estábamos en Londres, abajo del
reloj ese famosísimo, ¿verdad? El Big Bang que le llaman. Y por todos lados íbamos en el tren en Londres hace 5 o 6 años. Nunca vimos a una mujer con un carrito con 2 o 3 niños. Vas a Estados Unidos, vienes a México, ¿verdad? Y parecen conejas las hermanas. Y trae el carrito, otro cargando, otro por allá, ¿verdad? Es precioso ver familias así con tantos niños, ¿no? Bueno, el europeo ya no quiere tener hijos. Los musulmanes que están llegando a Europa, porque de europeo nacen 8 musulmanes. ¿Qué significa esto? Que en 10 años se calcula demográficamente que Europa se convertirá en un continente musulmán. Esto es muy interesante, porque a la luz de la Biblia, hace 2600 años, la Biblia profetiza que las naciones que se encuentren activas y las principales protagonistas en las próximas 3 guerras que faltan son musulmanes. Y se cree, lo voy a determinar después y lo vamos a explicar, que el anticristo saldrá de las filas de Siria o de Irak, que tendrá algo de musulmán y algo de judío. Entonces, todo esto está cobrando ya una cierta notoriedad y estamos teniendo muchísima luz de lo que está pasando en la relevancia de lo que pasa en Europa. Ahora, regresándole al Armagedón, tengan cuidado cuando digan, la tercera guerra mundial va a explotar ahorita en el Medio Oriente. Va a explotar una guerra. Ahorita estamos a punto de ver una guerra en el Medio Oriente. ¿Saben por qué? Rusia, China e Irán, apúntalo. Rusia, China e Irán se han unido para defender al presidente de Siria, Bashar Assad, para que los rebeldes no lo ataquen. Y por el otro lado, la OTAN y Estados Unidos, el occidente, están tratando de derrocar a Assad y pelear contra los rebeldes, a favor de los rebeldes. Entonces hay una confrontación ahorita. Rusia ya estacionó 90,000 tropas en Siria. Ya estacionó tanques, aviones de combate y a Putin no lo sacan ahí, pero ni a ligazos. Irán está desarrollando las centrifugadoras, el uranio 235, que es el material con el cual se compone la bomba atómica, que ya no son atómicas, ya son bombas de hidrógeno, 2000 veces más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki. E Irán está apoyando a Rusia con todo lo nuclear, amenazando a Israel. Y al colocarse Rusia en Siria, se encuentran los rusos ya en la frontera con Israel. Ezequiel 38, 39. Hace 2600 años se profetizó que Rusia e Irán, Ezequiel 38, vendrían contra Israel para exterminar a Israel. Y estamos viendo el protagonismo ya, exactamente, los rusos ya están en la frontera con Israel. Si tú vas a Israel, en el norte de Israel está el mar de Galilea. Y cuando íbamos al mar de Galilea, creo que vamos a regresar el año que entra si no explota la guerra, hay una frontera y desde ahí los guías de turistas nos decían, ahí está Siria. Desde el mar de Galilea puedes ver a Siria y los cañones y los bombazos desde la parte de Israel. Y ahí en la frontera ya hay 90,000 tropas de Rusia. ¿Quién les va a sacar ahí? Nadie les va a sacar. Y China apoyando todo esto económicamente con Irán y con Rusia. Así que hay una confrontación ahorita que el mundo no se da cuenta que es gravísima, gravísima, gravísima. La Guerra Fría ya volvió a iniciarse en el mundo otra vez. En el 89 terminó la Guerra Fría cuando el muro de Berlín fue derribado, cuando Gorbachev pidió perdón al mundo por el comunismo y hubo una cierta tensión entre Rusia y Estados Unidos, pero ahora Putin viene con todo para controlar el Medio Oriente. Y las naciones que van a ocupar el protagonismo final de las profecías bíblicas son todas musulmanas. Qué interesante. Y si le agregamos a esto, ya me estoy saliendo un poco, pero esto es interesantísimo, en la otra clase lo voy a dar, en la próxima conferencia, pero es interesantísimo que los musulmanes están esperando al Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? El Mesías de ellos. Y la escatología de los musulmanes, tanto los chiitas como los sunis, porque el Islam está dividido entre chiitas y sunis, los dos grupos
aunque los dos están divididos en ciertas ideologías, los dos creen en el Mahdi. Unos creen que ya nació y otros creen que viene en el futuro, pero esperan a un Salvador. Y lo interesante es lo siguiente, que para que el Mahdi o el Mesías de los musulmanes venga, se necesita una guerra. Y por eso ellos están provocando deliberadamente a las naciones del mundo a que entren, el grupo de ISIS, a que entren a pelear contra ellos, porque ellos quieren morir, porque es a través de esa guerra que surgirá el Mahdi. Y cuando comparamos al Mahdi con el personaje del anticristo, son exactamente iguales. Increíble. Cómo todas las profecías están ensamblándose. Y cómo vemos nosotros de qué forma la Biblia, con tantos detalles, aun cuando el Islam se fundó 600 años después de que estaba escrita la Biblia, vemos las similitudes que existen en su escatología con lo que la Biblia tenía escrito. Bueno, aquí en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes de Occidente, dice. ¡Qué increíble! ¿Quién va a estar involucrado antes de que Cristo venga? El Asia, las naciones del Asia Menor, los reyes del Oriente, quienes son China, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Vietnam, y todas las naciones que pertenecen a Japón, al Asia, y se van a juntar, va a haber una confederación de naciones que van a tener que a fuerza adherirse a China. China ahorita ya está el mar enfrente de Japón con barcos de guerra tratando de quitarles a los japoneses las islas que están ahí y amenazando a Filipinas, a Tailandia y a toda esta zona de naciones que se encuentran en ese punto geográfico para tener el control total, y de acuerdo a la Biblia lo van a tener. Y ahorita, por ejemplo, la China, ¿por qué no destruye Estados Unidos? ¿Sabían ustedes que la China puede ahorita hacerle así a Estados Unidos, así como una cucaracha, así? ¿Saben por qué? Si juntamos todo el dólar, los dólares que existen en el mundo, así toda la liquidez que existe en el mundo, el 50% de los dólares se encuentran en China. La otra mitad en Estados Unidos y algunas otras naciones más pequeñas. China tiene un control, tiene el sartén, el mango por el sartén con el mango, la China. ¿Y por qué a Estados Unidos no lo destruye? Simplemente porque es su principal socio comercial. Es el primer socio comercial de China, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no le conviene a China, ¿verdad? Porque Estados Unidos le compra todos los productos. Ahora, este señor Trump, tu padrino, el que viene ahorita de candidato, acaba de decir, ¿verdad? Son barbaridades. Vamos, ¿por qué le tenemos que comprar a China? Vamos a lo que China no está vendiendo, ¿por qué no lo podemos producir nosotros? ¿Por qué lo que los mexicanos, hombres malos, secuestradores y violadores, por qué tenemos que comprar a México y a China? ¿Por qué no producimos nosotros y nos ahorramos eso y podemos crear una economía mucho más fuerte? ¿De dónde se ha visto esa economía, por el amor de Dios? Es imposible esto. Esto es una barbaridad. ¿Cómo vamos a quitar a la China? Nada más la mano de obra de nosotros en Estados Unidos sostiene Estados Unidos. Es impresionante, somos 45 millones de paisanos en Estados Unidos. 45 millones. 12 indocumentados. Se pasaron nadando por el río Bravo. Pero veamos pues de qué forma la situación geopolítica del mundo que nos rodea ahorita. Estamos en noviembre del año 2016. La situación que se está percibiendo en el mundo, en el Medio Oriente, en China, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, la relevancia que tiene con la Biblia es impresionante. Este es el tiempo de nosotros los cristianos. El mundo se encuentra en tinieblas. No hay filosofía ya que se pueda sostener, sistemas de gobierno, pensamientos, y los cielos y la tierra pasarán, pero el mensaje de la cruz permanecerá por toda la eternidad. Y es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar. El mensaje de la cruz.
Los reyes del oriente atravesarán el río Éufrates, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en forma o con forma de ranas. Por eso las ranas en la Biblia están ligadas con el mundo de la maldad. Las ranas, los alacranes, las tarántulas, las víboras, las serpientes, los murciélagos, todos estos animales, ¿verdad? Y también animales, insectos microscópicos, están ligados, energetizados por Satanás. Por eso pertenecen, se llaman animales inmundos. No tengas ranas en tu casa, por favor. Y dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Damas y caballeros, en penúltimo lugar, antes de esta guerra del Armagedón faltan 2 más. Así que la próxima guerra que explote no es la tercera guerra mundial. Falta una guerra en el Medio Oriente, Ezequiel 38 y 39, que estamos viendo en la serie La invasión futura islámica, y falta el 4º sello de Apocalipsis 6, donde una 1/4 parte de la humanidad va a morir. Así que se vienen guerras ahorita en el mundo tremendas, y la final es hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros ya no estamos en la guerra del Armagedón. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Todo esto que se viene sobre el mundo, ¿por qué se viene? Me preguntaban hace 3 o 4 días en entrevistas de radio de Estados Unidos, de diferentes ciudades. Le damos gracias a Dios que podamos dar una opinión. ¿Qué piensa usted ahora de las votaciones en Estados Unidos, el candidato, tatás? Y todos se están enfocando, ¿verdad?, en un candidato, o republicanos o demócratas, y yo les he contestado, ¿cuál es la raíz de por qué Estados Unidos se encuentra en esta confusión? Este es el problema que debemos abordar, no las ramas. ¿Qué pasó con Estados Unidos que ha llegado es como un barco Estados Unidos ahorita con 2 capitanes candidatos? Y Estados Unidos ha decidido que ninguno de los 2 candidatos es capaz de tomar el timón y darle curso a ese barco que es Estados Unidos de Norteamérica. Y están temblando en Estados Unidos, y hay una bipolaridad, hay un racismo ahorita, hay un odio entre unos contra otros. Se ha levantado una especie de odio, ¿verdad?, entre partidos, etcétera, etcétera, porque ninguno de los 2 candidatos, si tienen temor los que están neutrales, yo pertenezco a los neutrales, que a ninguno ni a otro, ni de Tim Marín ni de Opingüe, pueden gobernar el país. Pero ¿cuál es la causa? La causa es la inmoralidad. La inmoralidad. 1973 legalizaron el aborto. 15 millones de niños han sido abortados en los últimos 30 años. Legalizaron los matrimonios gays, junio del 2015. Sacaron la oración de las escuelas. Prohibieron que en el Pentágono se orara. Y el presidente que se encuentra actualmente en Estados Unidos de Norteamérica es el primero que ha dicho, esta nación no es cristiana. ¿Qué esperamos entonces? Pornografía, violadores, depredadores, a punto de legalizar la pederastia al año que entra. Ya se legalizan los matrimonios gays, se redefine el matrimonio, se destruye la sociedad, y el matrimonio no puede sobrevivir ninguna nación, porque la familia y el matrimonio es el centro de equilibrio y la piedra angular de toda nación y de toda sociedad. Cuando la familia se deshace y el matrimonio se deshace, no puede sobrevivir ninguna nación, y así la historia nos ha dado testimonio. Y esta es la razón por la cual se encuentra como se encuentra la nación que fue la más poderosa en los últimos 70 años. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por la Biblia que nos has dejado para que podamos en ella